Ahora sí se está grabando la clase. Esta es la clase 3. Vamos a ver célula procarionte. Y voy a partir preguntando, ¿alguien sabe de dónde viene el nombre procarionte? O sea, ¿por qué le pusieron procarionte a la célula? ¿Alguno tendrá alguna idea? Primitivo. Ya, podría ser, sí, porque es primitiva. Pero como más específico, viendo como la terminología científica, si a alguno se le ocurre. Viene de antes. Un nombre en latín. Ya, pro viene de antes. ¿Y qué será carión? ¿O carionte de dónde vendrá? Sin núcleo. Sí. Como dijeron ahí en el chat, célula procarionte proviene de, bueno, proviene de antes. Se le dice que es antes de. Y carionte, o en realidad es carión, carión significa núcleo. Entonces, en general, la célula procarionte significa antes de núcleo, antes de la célula tuviera núcleo. Es una célula que no tiene núcleo, básicamente. Entonces, anterior a la célula que tiene núcleo. Eso como en concepto ya un dato como ya curioso. Por si se lo olvida entonces, la célula procarionte es una célula que viene antes de la célula que posee núcleo. Entonces, si viene antes de una que posee núcleo, esta no va a poseer núcleo. Y es una de las principales como diferencias. Bueno, información general. Información general, antes de partir, es la unidad de vida más simple, y esto se debe a que no posee, como dice aquí, no posee compartimentalización. Ay, se me fue, perdón. No posee compartimentalización. Y por eso una forma de vida que es simple. Y además piensen que es como, si es antes de la célula eucarionte, es porque es como muy primitiva, es mucho más simple, la obra no es tan compleja, y una de las principales características es que no tiene compartimentalización. La compartimentalización eran estas estructuras membranosas. Me voy a demorar mucho escribiendo estructura. Son los organelos, ¿cierto? Sí, y a esto se le llaman organelos. O, bueno, estructuras membranosas son las estructuras que poseen membrana. Y ya en términos como más específicos, también se le llaman organelos a esas estructuras con membrana. Y esas sí poseen las células eucariontes, pero en estas células no van a poseer, no poseen compartimentalización. Como vimos en la primera clase, la célula procarionte o procariota pertenece a los dominios bacteria y arquea. Acuérdense que los dominios bacteria y arquea estaban caracterizadas por tener este tipo de célula. Su reproducción es asexual. Eso quiere decir que no tiene gametos o distintos gametos, distintos sistemas reproductivos, sino que utiliza lo que se llama fisión binaria, que lo vamos a ver más adelante. Fisión binaria. Reproducción asexual. Eso quiere decir que no utiliza gametos, no necesita otro organismo para reproducirse, como tal. ¿Qué significaba falta de compartimentalización? La falta de compartimentalización, bueno, compartimentalización se refiere a estructuras que tengan membrana. Compartimentalización van a ser estructuras membranosas. Y si es falta de compartimentalización es porque no tiene estas estructuras membranosas. En un nombre más común, no tiene organelos. Esa es la principal como característica de las células procariontes. Tienen una reproducción asexual y además son mucho más pequeñas que las células eucariontes, son de menor tamaño, no van a poseer un núcleo, sino que lo que van a tener es una región. Y esta región se llama nucleoide, que también vamos a ver más adelante. Mi palabra favorita ahora es que vamos a ver más adelante. No, ya. Pero no posee núcleo, sino una región. Y contiene ribosomas 70S. El 70S se refiere a su tamaño. Ese era una unidad que es como que la busqué hace pocos personas, pero no es importante. Pero se refiere a que ese es el tamaño de los ribosomas, 70S. Entonces, estas son las características generales
que tiene la célula procarionte. Reproducción asexual es que solamente se va a dividir por fisión binaria, que es que la célula se divide y genera dos células idénticas, y no necesita de gametos, no va a necesitar de otro organismo que posea un gameto para mezclarse y que ocurra mitosis, meiosis y todo ese proceso. 70S es el tamaño. ¿Eso quiere decir que se reproduce como sola? Hay distintos, no hay distintos tipos de reproducción. Sí, se reproduce sola. Lo que hace es que esta bacteria, me estoy confundiendo con otro tema, la bacteria tiene la capacidad de dividirse por sí misma. No necesita de otro para hacerlo, sino que esta misma se divide, y al dividirse genera dos células, o dos bacterias en este caso, que van a ser idénticas a ella. Recuerden de apagar los micrófonos también, por si acaso. Se llama fisión binaria, no visión, fisión binaria. Sí se van a mutar, es algo que de nuevo vamos a ver más adelante, más a fondo, los diferentes tipos de variaciones o mutaciones. 70S es el tamaño que tienen los ribosomas, y eso podría ser. El núcleo es una estructura membranosa que posee las células eucariontes, y adentro del núcleo se encuentra el ADN. En cambio, en las células procariontes, que son las que vamos a estudiar ahora, no poseen núcleo, o sea, no van a poseer esta estructura membranosa en donde se guarda el ADN, así que el ADN se va a encontrar suelto en el citoplasma. Y esa región se llama nucleoide, es una región en donde se va a encontrar el ADN. No es una estructura, eso manténganlo claro. Bueno, sigamos. Partamos con la primera característica de las bacterias, o las células procariotas. Es que poseen pared celular. La pared celular, como dice su nombre, es una pared que va a brindar rigidez, y además va a brindar protección, rigidez y protección a la célula. Esta pared está constituida por péptidoglucano. Péptidoglucano es una biomolécula que vamos a ver más adelante. Esta biomolécula, como dice su nombre, péptido viene de proteínas y glucano de carbohidratos. Entonces está constituida por una pared de proteínas con carbohidratos, que esta biomolécula que se llama peptidoglucano. Los vamos a ver en otras clases más adelante, cuando nos llegue el tema de biomoléculas. Entonces la pared es una pared que va a brindar rigidez, va a brindar protección, le va a dar como esta forma rígida para que la célula no se como que no se caiga, así no se desmorone, por así decirlo. O no se deforme, ahí está mejor el ejemplo, y está compuesta por peptidoglucanos. Los peptidoglucanos eran una biomolécula. Otra característica de la pared celular es que la pared celular no es semipermeable. Una pregunta, ¿era constituida de proteínas y de qué más? De proteínas y carbohidratos. O pon peptidoglucano. Más adelante vamos a ver qué significa eso en otras clases más. Bueno, ¿la pared celular está como por fuera de la célula o por dentro? Sí, estoy tratando de ir desde lo más afuera hasta lo más adentro. La pared celular sí. Y luego al final vamos a ver un dibujito que esto nos ayuda visualmente como a saber en qué posición se encuentra cada estructura. Bueno, la pared celular, como iba antes, esta no regula el paso, así que no es semipermeable. A diferencia de la membrana ella va eligiendo qué entra, qué pasa, ella regula lo que entra y qué pasa. En cambio la pared celular no, la pared celular llega y deja entrar todo, no regula lo que entra. Así que tienen que recordar que la pared celular no regula, ¿ya? Y la pared celular es distinta para todas las bacterias. No todas las bacterias van a tener el mismo tipo de pared celular. ¿Y en qué varía?
en que algunas bacterias van a tener una pared celular muy gruesa, que está constituida por muchas capas de peptidoglucano, así que va a ser una capa gruesa, y otras bacterias van a tener una pared celular que es muy delgadita, o sea, de 1 o 2 capas de peptidoglucano. Entonces, la pared celular o puede ser muy gruesa o puede ser muy delgada. Las bacterias que tienen pared gruesa se le van a decir que son gram positivas, ¿ya? Y las bacterias que tienen una pared delgada se dicen que son gram negativas. Entonces vamos a tener dos tipos de bacterias, que son las gram positivas y las gram negativas. Las gram positivas es porque tienen pared gruesa, y las gram negativas es porque tienen pared muy delgada, ¿ya? Disculpa, ¿Sí? ¿qué significaba que fuera semipermeable? La semipermeabilidad es que, bueno, la permeabilidad es el paso de agua o de solutos a través de una membrana. Que algo sea semipermeable es que no va a dejar pasar todo, sino que solamente es semipermeable, solamente deja el paso de algunas cosas. Y esta es la principal característica de la membrana celular, que solamente regula el paso de algunas cosas, solo deja pasar algunas cosas. Entonces por eso se dice que es semipermeable. Si una membrana, o en el caso de la pared celular, dejara pasar de todo, se le llamaría que es solamente permeable. Y semipermeable es que regula. Y cuando es impermeable es porque no deja el paso a nada. Y bueno, eso sería. Y ya, eso sería todo con pared celular. Entonces recordar que son distintas en cada bacteria y puede ser gram positiva o gram negativa. Y a esto venía con la cápsula. La cápsula... Tengo una duda. ¿Sí? ¿Podría devolver un poquito para como presentarle la duda? Es Ya. que al final dice como, además está constituida de péptidoglucano, es un polímero de aminoglúcidos. Y no sé si como se refiere a que el péptidoglucano es un polímero de aminoglúcidos o la pared celular. Sí, no, el peptidoglucano es un polímero de aminoglúcidos, y amino es lo que constituye a las proteínas, y glúcidos es parte de los que son los carbohidratos, si no me equivoco. Entonces, Pero el peptidoglucano es un polímero de aminoglúcidos. sí, el peptidoglucano es un polímero de aminoglúcidos. Hola, disculpe, una duda. ¿Es que dijo que la pared celular es semipermeable o no es No permeable? es semipermeable, por eso ahí puse una X, ¿ya? Ah, En ya. vez de escribir no, pero no es semipermeable. La pared celular no regula. Quédense más con eso que en el término de semipermeabilidad. La pared celular no regula. La pared celular solamente da rigidez y protección. Y saberse que pueden haber gram positivas o gram negativas. ¿Qué significa que regule o no regule? Que regule el paso es que hay algunas cosas que va a dejar entrar, otras cosas que no va a dejar entrar. Por ejemplo, cuando vemos biomoléculas o en membrana, que es la quinta clase, si no me equivoco, ahí van a pasar lo que es transporte y membrana. La membrana es muy selectiva a lo que entra o no. O sea, no deja pasar cualquier cosa, no deja pasar cualquier biomolécula. Entonces, por eso se dice que es selectiva o que regula lo que entra o no, porque no deja el paso libre a cualquier cosa, no le dice ya tú entras, sino que empiezan ya, tú puedes entrar, tú no, y cosas así. Y se va a ver más adelante más específico, ¿ya? Igual lo que sigue es membrana, y creo que ya hemos hablado harto de pared celular y membrana, así que voy a repetir esto cuando nos toque ver membrana celular, que es en 2 diapositivas más, ¿ya? Así que no se preocupen. Pero quédense de nuevo, ahora estamos viendo pared celular, quédense con pared celular para avanzar mejor. La pared solamente da rigidez, protección, la pared celular no regula, puede ser gruesa o puede ser delgada, ¿ya? Las gruesas se le dicen gram positivas. Recuerden que son gram positivas porque piensen que las gram positivas están con un más. Entonces si piensan, si tienen más, es porque tienen más, son más gruesas. En cambio, las gram negativas son delgadas, menos, ¿ya? Entonces, tengan claro eso sobre pared celular. Ahora vamos a ver la siguiente estructura, que es la cápsula. La cápsula no se encuentra en todas las bacterias, solamente algunas bacterias van a tener cápsula.
¿Y cuáles van a ser las bacterias que te presentan cápsula? Las que son gram negativas. Y piénsalo así, tiene mucho sentido porque ¿para qué van a tener las gram positivas una cápsula que es una capa adicional? ¿Para qué van a tener las gram positivas una cápsula si ya son gruesas? Entonces, las que son gram negativas, o sea, las que tienen una pared celular muy delgada, adicionalmente van a tener una cápsula rodeándolo, que como dice aquí, es una capa externa, también es rígida, es protectora también, es algo adicional. Si se dan cuenta, es como lo mismo. Bueno, ahí dice que está conformada principalmente de fosfolípidos, y es eficaz contra los ataques de leucocitos. ¿Se acuerdan lo que eran los leucocitos? Los leucocitos eran células blancas o glóbulos blancos. Pero eso es toda la información sobre la cápsula. Es una capa externa adicional a la pared celular, es rígida, es protectora, está presente en las que tienen gram negativo. Y otra característica que está aquí abajito, que casi me lo pierdo, es que tienen capacidad de infección. Esto quiere decir que normalmente las cápsulas sirven como agente patógeno. O sea, patógeno servía como dar enfermedad. Entonces, si son agentes patógenos, entonces las bacterias que normalmente tienen cápsulas son bacterias malas, son bacterias que propagan enfermedades. La mayoría de las veces. No todas son así, pero la mayoría puede ser así. Entonces, esas son las características de la cápsula. Una pregunta. ¿Sí? Los leucocitos eran los glóbulos blancos, ¿cierto? Sí, leucocitos, glóbulos blancos. Ya, gracias. Porque dijiste que propagaban enfermedades. Por la cápsula. La cápsula tiene una de sus características es que tiene capacidad de infección, o también se le puede decir que es agente patógeno. Cualquiera de las dos sirve. Y uno es algo que es agente patógeno. Patógeno viene como de enfermedad. Entonces, el agente patógeno va a ser alguien que, en palabras simples, lleva enfermedades o que propaga enfermedades o que contagia, por así decirlo. Entonces, unos científicos, a mí esto no me acuerdo, pero la primera vez que me pasaron el concepto de cápsula me dijeron que los científicos antiguamente se dieron cuenta que justo las bacterias que traían enfermedades tenían presente cápsula. Y ahí se descubrió que las cápsulas tenían esta capacidad de infección. ¿Ya? Entonces, recapitulando y resumiendo ya lo que es cápsula, es una capa externa adicional a la pared. No todas las bacterias lo tienen, sino que las van a tener las bacterias que tienen gram negativo. Gram negativo era una pared celular delgada, ¿ya? Y recuerden que tiene mucho sentido que entonces esté presente en la cápsula, porque si dijimos que es una capa adicional, tiene sentido que esté con una gram negativa, porque las gram negativas, como es una pared delgadita, no es tanta protección. Entonces, a las gram positivas no es necesario tener una cápsula, porque ya de por sí son gruesas. Entonces, asocien que las cápsulas van con las que tienen gram negativa. Y tienen una capacidad de infección. Esas son las características. Entonces ya vimos lo más externo, que sería, imaginemos que entonces esta es una cápsula, luego vendría la pared, y si no me equivoco ahora, o sea, en la diapositiva viene la membrana. Ese sería el orden, desde lo más afuera hacia lo más adentro. Cápsula, pared, y ahora membrana. Bueno, ya de por sí, ya hablamos, igual tiramos hartos conceptos de la membrana cuando estábamos viendo pared, pero recapitulemos esos conceptos. Membrana plasmática, su principal función es separar el exterior de la célula con su interior. La membrana plasmática delimita, pone un límite entre lo que se encuentra fuera de la célula y lo que se encuentra dentro de la célula. Es un límite, es el límite de la célula, ¿ya? Entonces, una de sus funciones es separar el exterior con el interior.
Y lo otro es que, como ya mencionamos harto, su otra función es regular el tránsito de materiales. Regula el tránsito de materiales. La membrana plasmática, ella ve y dice ya, tú esta biomolécula puede pasar. Este también puede pasar. Ah, pero este no, así que este no pasa. A eso se refiere que regula el tránsito de materiales, que solamente algunas biomoléculas, algunos materiales, van a poder entrar a las células y otras no. Entonces, Eso, esas son las disculpa, funciones. ¿Sí? ¿eso pasa en el caso de alguna amenaza hacia la célula? Sí, es que además piensa que todas las células son específicas, no todas cumplen las mismas funciones, entonces, ¿de qué le sirve a alguna, no sé, célula que entre el material A si ella no utiliza el material A, no lo necesita? Entonces, la membrana no lo deja pasar. Es un ejemplo muy burdo, la verdad. Entonces... ¿Y eso entonces significa que es semipermeable o no? Espérame. Deme un segundo, sí. Les voy a dar la definición exacta de semipermeabilidad, ¿ya? Deme un segundo. Así para que tengan la definición exacta y no mis palabras que son como... A ver. O por último me sirve para explicarles mejor. Ya. Definición. Ya la encontré. Ya dice, una membrana semipermeable, también llamada membrana selectivamente permeable, o sea que ella elige, ella selecciona que entra o no, es una membrana que permitirá que ciertas moléculas o iones pasen a través de ella. Bueno, eso es, sí, es lo que estaba diciendo todo el rato. Entonces lo que hace una membrana semipermeable o membrana selectiva es que ella selecciona, ella regula qué moléculas, qué iones, qué materiales van a pasar por ella. Cuando es una membrana permeable, deja pasar todo. Semipermeable es porque deja pasar algunas cosas. Y impermeable no deja pasar nada. Así que esa es la definición exacta. Entonces, la membrana plasmática, su función es delimitar. Aquí está mi membrana plasmática. Mi función es, su función es separar el medio extracelular, o lo que está afuera de la célula, y mi medio intracelular, ¿ya? Eso es lo que hace. Y además... ¿Y todas las células tienen membrana plasmática? Sí. Todas las células, algo para que sea considerado célula, tiene que tener una membrana. Todas las células, sean procariontes o eucariontes, van a poseer membrana, ¿ya? Disculpa, la pared celular sería permeable, ¿o no? Porque ella no regula el paso. Eso, la pared celular es permeable, es una capa que le sigue a la membrana plasmática, en el caso de las células procariontes, que es permeable, ya que ella no va a regular. Ella deja que pasen todas las cosas porque luego va a llegar a la membrana estos materiales y ahí van a ver si entran o no, ¿ya? Y luego imaginemos que este círculo, esta hermosa célula que estoy dibujando aquí, imagínense que yo les digo que tiene una pared gram negativa, entonces si tienen una gram negativa van a tener otra capa más extra que es la cápsula. Si fuera gram positiva solamente es membrana y pared. Si es gram negativa es membrana, pared y cápsula. Citoplasma. El citoplasma es el gel Disculpa, interior de oye, la... que me quedó una duda, como entre la diferencia entre la membrana plasmática y la pared celular. Ya. La membrana plasmática lo único que hace es delimitar, es separar el medio exterior e interior y va a regular lo que entra o no. Ella dice, tú pasas, no, tú no pasas. En cambio, la pared celular va externa a la membrana y eso le da protección, le da una protección ya que es rígida y no regula. Esa sería la diferencia entre membrana plasmática y
¿Y pared celular? Sí, tal como dice, la membrana es como un filtro y la pared es la protección, porque la membrana no puede quedar ahí solita, entonces necesita de algo que sea más rígido, algo más fuerte que la proteja. Y esa sería la pared. Y en las gram menos, la cápsula está por fuera de la pared celular. Sí. Ah, ya. Y en las gran que son negativas, la cápsula va afuera de la pared. Entonces, cápsula, pared, membrana. Desde lo más afuera hacia lo más adentro. Eso es. Lo vamos a ver, por ejemplo, aquí. Sí creo que en esta foto, antes de hablar del citoplasma, lo podemos ver. Esto rojo, o bien las flechas, ya, yo lo voy a mostrar como ya. Lo rojo sería, en este caso, lo rojo sería la cápsula, lo amarillo, la pared, y esto rojito, esta línea roja que apenas se ve, es la membrana. Por darle un ejemplo de cómo están, ¿ya? Cápsula, pared, membrana. La cápsula solamente se encuentra en algunas bacterias, no en todas, solo en algunas. Los que se encuentran sí o sí en todas es la pared y la membrana. La cápsula la voy a poner como un asterisco, que no se encuentra en todas, ¿ya? Ahora sí, avancemos con citoplasma. Déjame verla ahora. Sí, porque nos estamos atrasando un poquito. Citoplasma. El citoplasma es solamente el gel que tiene la célula dentro, porque la célula dentro no tiene aire y no tiene agua, sino que tiene un gel. Y este gel se llama citosol. El gel solo se llama citosol, pero citoplasma se le llama cuando el gel está mezclado con los componentes de la célula procarionta. Aquí dice organelos, pero piensen en organelos que estamos hablando de la célula eucariota, pero como esta no tiene organelos, con todas las otras estructuras que están aquí. Entonces piensen, aquí mirando la imagen al lado, solamente esto verdecito se le llama citosol. Y citoplasma es la suma entre el citosol más, no sé, el ADN, los ribosomas que se encuentran aquí, entonces más otras estructuras. ¿Ya? A esos juntos se le va a llamar citoplasma. Tengo una duda. ¿Sí? Sí. Espera, que me gustan los comentarios, están a mí me gustan. Ya, citosol es la sopa, citoplasma es la sopa con fideos. Exactamente. Apréndeselo así. Y el citoplasma es un gel. No, ahora piensen que no es un agua, es gel, ¿ya? Ya, ¿cuál era la duda? Es que resulta que ahí dice en medio de que están los organelos, pero se supone que la procarionte no tiene organelos, entonces ahí está mi duda. Sí. Es que esta definición piensa que cuando se refiere a organelo, piensa el tiro en célula eucarionte. Como no estamos hablando de célula eucarionte, cambia el nombre, como tú ya sabes que no tiene organelos, cámbialo a estructura, porque la célula procarionte, a pesar de que no tiene organelos, tiene ribosomas, tiene ADN y tiene otras cosas más. Pero la definición es la misma. Lo único que cambia sería esa palabra, y aquí dice organelos refiriéndose a la célula eucarionte, pero ese sí fue error mío, debía haberlo cambiado a estructuras, ¿ya? No a organelos. Pero la idea se mantiene, el citoplasma, la membrana y la pared, las definiciones que yo les di ahora van a ser las mismas que Fer les va a dar ¿cómo se llama? El sábado. Así que el citoplasma es lo mismo aquí y allá, solamente cambia que esta es la suma de las estructuras más el gel, más el citosol, y allá la Fer luego el día sábado te va a decir que es el gel más los organelos, pero es lo mismo, ¿ya? Entonces quédense con eso, el citosol es la sopa, el citoplasma es la sopa con fideo, pero acuérdense que esa sopa es un gel y no un líquido, o sea, no agua, ¿ya? Y eso del citoplasma, es cortito, no hay nada más que saber. Profe, ¿y sin el citosol, qué era? El citosol se le llama al gel solo, al gel sin los organelos, sin las estructuras, ¿ya? Pero cuando está el gen más las estructuras se le va a llamar citoplasma, ¿ya? Ya, gracias. Ya, pasemos a la siguiente diapo. Ya, los ribosomas.
los ribosomas van a ser estructuras no membranosas, estructuras no membranosas, y su función es la síntesis de proteínas, ¿ya? Los ribosomas lo que van a hacer, lo más importante, es sintetizar proteínas. Están formadas por dos subunidades, o dos complejos, por ejemplo, que como se ve aquí, este complejo morado, uno siempre es un complejo es de mayor tamaño y el otro es más pequeñito, ¿ya? Y aquí está el otro complejo que sería el blanco. El de mayor tamaño se dice que es 50S, y el de menor tamaño se dice que es 30S. Pero no, en la prueba no te van a preguntar cuáles son los tamaños de las subunidades de los ribosomas, ¿ya? Es como un dato extra para saber que uno es más grande que el otro. Así que no se preocupen si no entienden eso. Pero, ¿qué significa que sean estructuras no membranosas? Que no poseen membranas, ¿ya? Estas no poseen membrana, no son estructuras que están rodeadas con membrana, por eso se dice que no son membranosas. Uy, se me fue todo. Cuéntense. Y ahí está. Entonces simplemente están conformadas con ¿qué? Con estos dos complejos y bueno. Tiene activado el micrófono. Sí, ay, ya está haciendo gracias. Bueno, entonces no son estructuras que tienen membranas, sino que están compuestas por estas dos subunidades. Profe, ¿y ninguna de esas dos unidades tiene como nombre propio? Que yo sepa, ahora no. Tal vez sí, lo más probable sí. Para efectos de prueba necesitamos saber, no. Pero lo más probable es que sí tengan. Solamente sé que estas subunidades, una es de mayor tamaño que la otra y es 50S y la otra es 30. Juntas, estas dos subunidades hacen lo que se llama el ribosoma, y el ribosoma lo que hace es sintetizar proteínas. Con eso me quedo. No. Eso es lo que sé. Ahora, ¿cómo se llaman esas dos? No lo sé, la verdad es que no lo sé. Tengo una duda. ¿Cuál es tu duda? Si no tiene membrana, ¿qué tienen en reemplazo? No poseen membrana, sino que son solamente dos subunidades, había otro nombre, son supramoléculas, son moléculas. O sea, son dos moléculas que están unidas, son dos moléculas más grandes que están unidas. No es una estructura que tenga membrana, las moléculas o las proteínas no tienen membrana. Así que... Al no tener membrana es porque no tienen protección también, ¿no? No es necesario que no tengan protección. Ya. No, la membrana no está relacionada siempre con eso de protección, ¿ya? Y en este caso no tiene nada que ver. Simplemente son dos moléculas unidas, una que es mayor que la otra, y que este complejo macromolecular, que se le va a llamar, porque como son dos, este complejo lo que hace es sintetizar proteínas. Y esa es todo lo que hay que saber de ribosomas. Ahora, el material genético. ¿A qué se refiere? Un poco. Perdón. ¿A qué se refiere con ARN ribosómico? El ARN ribosómico es que es un ARN propio de los ribosomas. Es que, como vimos antes en teoría endosimbiótica, acuérdense que les dije que, por ejemplo, los cloroplastos, las mitocondrias, tenían sus propios ribosomas, sus propios... su propio ADN y sus propias proteínas. Bueno, aquí el ARN ribosómico es un ARN específico de como los ribosomas. Profe, ¿y qué hacían los ribosomas? ¿Cuál era su función? Los ribosomas sintetizan proteínas. Y, pucha, explicaría más qué tiene que ver el ARN con la síntesis, pero ahí nos pasaríamos a otra materia que es replicación del ADN, y replicación del ADN desde el año pasado o antepasado que no está saliendo en la PTU, entonces no vería cómo. Pero solamente piensen, para ver si le hace mucho más fácil, el ARN viene por aquí, como que entra, y lo que hace el ribosoma es traducir, transducción... Ya. Sí, lo que hace es traducir este ARN, como que lo lee, y luego y al leerlo sintetiza las proteínas, y aquí se van formando las proteínas,
pero eso es lo que básicamente hace. No lo voy a explicar más porque de verdad es otra materia que no entra en la PTU, ya la sacaron desde el año pasado. Así que eso. Pero ¿cuál por eso era? tiene que tiene relación el ARN con los ribosomas, porque gracias al ARN ella puede leer este ARN y codificar lo que dice, y crear y a la larga sintetizar proteínas. La célula eucarionte sí tiene ribosomas. No entiendo como donde dice aquí abajo, que dice, es una de las principales diferencias con la célula eucarionte. Que no entiendo cuál es como la diferencia que tiene. Ya ves, cada uno de los cuales es un complejo de RNA ribosomático específico denominado RNA. Yo no entiendo qué significa eso denominado rRNA. Yo tampoco. Nah. A ver, déjame ver. Cada uno de los, sí, como mal, a ver, cada una de las cuales es un complejo de RNA ribosómico específico denominado RNA. Ah, pues, pero mira, aquí los rRNA es un complejo de RN ribosómico específico. Profe, ¿Sí? ¿te ayuda un poquito con la explicación del ARN ribosómico? Obviamente, cualquier cosa, duda, ayúdame, sálveme, no. Ya, Igual que lo van los a ver con la ribosomas, feria el sábado, por si quedó un poquito, pero ayuda, todos los que quieran ayudar, ayudan. los ribosomas tienen una parte inferior y superior porque participan en la transducción. Entonces, se llama ARN ribosomal porque es ese mismo el que participa en ver qué es lo que necesita la célula al momento de manejar el material genético. Sí, también. Sí. Entonces, por eso, para que los que pregunten sobre eso del ARN ribosomal, no sale tan complejo la prueba, así que no se preocupen mucho, solo tienen que saber que participa en la transducción de la célula. Sí, eso mismo, es que igual, o sea, específicamente el nombre no me lo sé porque a mí me lo pasaron el año pasado en cuarto, a principios de año, pero lo dejamos de ver porque también iba a dejar de entrar en la prueba, no preguntan de esto, pero a conocimientos generales fue lo que dijo ella, que como están conformados una parte inferior, ahí se traduce el ARN o transducción del ARN, que ahí el ARN ellas los van a leer, van a codificarlo y con eso van a sintetizar las proteínas. Pero ¿y cuál es la diferencia con la eucarionte? Debe ser que estos ribosomas están específicos para las células procariontes y las células eucariontes, como son unas células más complejas y van a ocupar otra vez estilo de proteína, como son más complejas, y tal vez estos ARN es mucho más específico para las procariontes y esa es una de las diferencias con las eucariontes, que tiene un ARN como propio por la complejidad de las células. Y también es el tamaño el que, los ribosomas tienen mucho menor tamaño que, o sea, los ribosomas en las células procariontes, como son unas células mucho más simples, sus ribosomas son mucho más pequeñitos a los ribosomas que tienen la célula eucarionte. ¿Ya? Hola, es que creo que al leerlo lo que entiendo es que la procarionte tiene dos complejos de ARN y la eucarionte un ARN y también participa en las proteínas, como en el ribosoma. Creo que eso es lo que entiendo al leerlo. Sí. No sé, sí, yo creo que sí. Y es que entonces sería como que la eucarionte participa en los ribosomas, o sea, el ribosoma está hecho de proteína, la eucarionte. Como que eso entiendo. Sí, está bien. Yo creo que tapón. Y pienso igual que tú. Si tienen otra duda con esto, tírense a la fe. Nada. Ve esto, no le digan la verdad porque si no me va a matar y me va a decir, Trini, ¿qué hiciste? Pero si tienen más dudas con esto, acuérdense que todo lo que es pared, membrana, ribosoma, son características comunes tanto en las procariontes como eucariontes, así que lo van a ver de nuevo con la feria el sábado, ¿ya? Por si les quedó un vacío y de verdad yo ahora estoy como, como que no sé, como que sé, pero a la vez no sé. Entonces, en vez de indagar y molestarlos ahí con mi indagación y enredarlos más, prefiero que la Fer, yo sé que ella sabe directamente. Oye, ¿te puedo hacer una pregunta chiquita? ¿Qué es Ya. la traducción de células?
Y justo ese era el tema en que no me quería meter. No, ya, pero la transducción es cuando se va a codificar para sintetizar proteínas, porque esto tiene que ver todo lo que es con replicación del ADN, en donde el ADN se va a replicar, para luego, porque del ADN tiene sus bases nitrogenadas, estas vienen al complejo, o sea, el ADN el ADN, ay, es que se me olvidó la palabra, una era transducción y la otra era traducción, o es lo mismo, se me olvidó, pero en una se traduce... Replicación parece. Transcripción. Ahí está, esa, transcripción, sí era transcripción, se transcribe al ARN, el ADN se transcribe, pasa al ARN, el ARN va hacia los ribosomas, ahí los traducen, los codifican, y eso, los ribosomas terminan como leyendo las bases nitrogenadas que traen el ARN, y gracias a eso sintetiza proteína. Y eso es un tema que de verdad no entra en la prueba, así que sigamos. Pero espero que con eso entiendan más la función de lo que hacen las ribosomas, que es sintetizar proteínas. Y ahora sí, el material que ahora es, me queda poquito. El material genético, como dijimos, primero no estaba encerrado en un núcleo, sino que se va a encontrar suelto en el citoplasma. Una de las características es que es bicatenario. Bicatenario significa que es de doble hebra, tal como ven en la imagen, es doble. Una hebra es la unión de una hebra más dos, eso lo hace ser bicatenario, ¿ya? Bi viene de dos. Circular, ¿a qué me refiero con circular? El ADN humano, por si lo han visto, es lineal, es una línea para abajo. En cambio, a diferencia con este ADN, no hay principio y no hay fin, sino que está enrollado como en un círculo. Aquí no se ve como un círculo perfecto, pero va a la idea de que está como una cuerda, está junto, no está separado los extremos, ¿ya? A eso se refiere con circular. Entonces lo podemos encontrar como así. Esto tiene que ser, ¿ya? A eso se refiere con que es un ADN circular. Y es desnudo. El término desnudo se refiere a que no posee histonas. Las histonas son unas proteínas en donde en la célula eucarionte el ADN se va enrollando a ellas. Entonces tú vas a encontrar el ADN en las células eucariontes enrollados a estas proteínas llamadas histonas. En cambio aquí se le dice desnudo porque no está enrollado a estas proteínas histonas. Entonces por eso se dice que es desnudo, porque no está asociado a proteínas histónicas. ¿Está asociado a otras proteínas? Sí, pero no las histónicas, ¿ya? Este ADN sí se encuentra asociado a proteínas, pero no histónicas. Recuerden eso, ¿ya? Entonces... ¿Podría como explicar de nuevo qué significa desnudo? Porque no entendí. Sí, lo voy a explicar igual abajito, así que espérame. Los cromosomas, entonces el material genético se puede encontrar de dos formas, como cromosoma bacteriano y como plásmidos, ¿ya? Los cromosomas bacterianos los van a tener todas las células. Le voy a dar doble clic porque los tienen todas las células. En cambio, los plásmidos solamente están en algunas bacterias, ¿ya? Vayamos por los cromosomas bacterianos, que son los más importantes. Los cromosomas bacterianos, entonces, va a ser este material genético que es bicatenario, es circular, como vemos aquí es el rojo, y es desnudo. Que estuviera desnudo es que no va a estar enrollado a proteínas histónicas, no se encuentra enrollado a histonas. Eso quiere decir que esté desnudo. Y como dice así, aquí dice asociado a proteínas no histónicas, o sea, está asociado a otras proteínas, pero no a las histónicas. Disculpa. No está rodeado por esta estructura membranosa que es el núcleo, sino que está suelto en el citoplasma, pero ojo que a donde se encuentre este cromosoma bacteriano, este ADN bacteriano, se le va a llamar nucleoide. Pero el nucleoide no es una estructura que rodea a este ADN, sino que solamente se le va a llamar, solamente es una región, ¿ya? Entonces el nucleoide es la región en donde se encuentra el ADN bacteriano.
no es una estructura que lo rodea, sino que hacia donde esté el ADN bacteriano, ahí se le va a llamar nucleoide. Simplemente es donde está. ¿Ya? Disculpa, Entonces, está suelto en el citoplasma, ¿cierto? está suelto en el citoplasma. Y donde esté se le va a llamar nucleoide. ¿Ya? Se le conoce como cromosoma bacteriano o ADN, ADN bacteriano, una de las dos. A mí no me gusta el término cromosoma bacteriano porque confunde, porque en realidad este ADN no es un cromosoma, pero le llaman cromosoma bacteriano o ADN bacteriano. Cualquiera de las dos los pueden encontrar, ¿ya? Es el mismo, tanto cromosoma bacteriano como ADN bacteriano se refiere al material genético de las células procariontes. Y eso sería, es circular, es desnudo, y la región donde se encuentra se le llama nucleoide. Eso es todo lo que tienen que saber sobre cromosomas bacterianos. ¿Y quiere decir que dice suele estar unido a los mesosomas? Vamos a ver más adelante qué son los mesosomas, ¿ya? En una diapositiva más adelante. Disculpa, ¿me puedes decir de nuevo qué es bicatenario? Bicatenario es que tiene dos hebras, ¿ya? Okay. Dos hebras. Plásmidos. Los plásmidos solamente son algo adicional a los son algo adicional a los cromosomas bacterianos. No es que una bacteria tenga solamente plásmido, no. Todas las bacterias tienen cromosoma bacteriano y adicional, algunas pueden tener plásmidos, ¿ya? Algunas nomás. Y estos plásmidos son como un extracto de ADN bacteriano o de cromosoma bacteriano, que es más cortito, es más chiquitito, y son circulitos, son circulares, son también desnudos, son las mismas características, pero son como unos círculos chicos de ADN que están adicional a la cadena que es más larga, ¿ya? Aquí se ven gigantes, se ven como del mismo porte, pero esa imagen está errada ya. Es algo, son circulitos chiquititos que podemos encontrar adicionalmente al ADN principal, que es el ADN bacteriano, ¿ya? ¿Y para qué funcionan los plásmidos? Sirven para la resistencia antibiótica. Esto, como dice su nombre, hay algunas bacterias que son resistentes a distintos tipos de antibióticos, y eso es gracias, porque mayor parte tienen plásmidos, ¿ya? Por ejemplo, si una bacteria tiene resistencia a la penicilina, y esta bacteria no se muere, es porque tal vez contenga plásmidos en su interior, ya que los plásmidos les da esta resistencia contra algunos antibióticos, ¿ya? Es un ejemplo. Entonces los plásmidos eran ADN bacteriano extra adicional, no todos los tienen, son circulitos chicos de ADN adicionales al cromosoma bacteriano, y su función es ser es que sirve para la resistencia a antibióticos, o sea, hace como mucho más fuerte a la bacteria porque hace resistente hacia algunos antibióticos. Bueno, si no alcanzaron a copiar, porfa, en serio, vean el PPT o vean el video porque nos estamos atrasando. Oh. Pero ¿a qué se refería con que era circular y desnudo? Acuérdense que, ya lo voy a dejar yo. En la célula eucarionte, el material genético se encuentra en forma de cadena y se encuentra en forma lineal, tal como lo dibujé recién. En cambio, en la célula procarionte no se encuentra como una tira larga, no se encuentra lineal, sino que se encuentra junto, como un círculo. Da lo mismo que este círculo esté deforme, pero está unido, no hay extremos, sino que se va a encontrar, por ejemplo, de esta forma. Está unido, forma un círculo, por así decirlo. Esa es la diferencia de que sea circular. Y desnudo es que no está asociado a histonas. El cromosoma de la célula, o sea, el ADN de la célula eucarionte se va a ir enrollando a unas proteínas que se llaman histonas. En cambio,
A diferencia, este ADN no, así que no está asociado a histonas y a eso se refiere con que está desnudo. Ya. El pilus. El pilus, que también se denomina pilis, se encarga de transmitir el material genético. El pilis de una proteína se puede encontrar de dos formas, y es según el largo. Cuando, imagínense, primero que nada, antes de explicarlo, el pilus son los pelitos que tienen las bacterias, como aquí que vemos al lado, son como pelos que rodean a la bacteria, y se pueden llamar de dos formas dependiendo del largo, y gracias a eso cambia su función. Encontramos las que son llamadas fimbrias, las fimbrias, y están los que se llaman pilus o pilus sexual. Las fimbrias son pelitos mucho más cortitos, ¿ya? Y su función es, como dice acá, adherirse a las superficies. En cambio, el pilus o pilus sexual es mucho más largo, como ven aquí, es como así a diferencia de las fimbrias. Y eso sirve para transferir el material genético. Eso es todo. Si quieren anotar, no hay más ciencia que esto, de verdad estoy un poco atrasada. Igual me puedo alargar un poco y si los que se tienen que ir pueden ver la grabación, lo que queda. Pero eso sería. Entonces el pilus son estos pelitos que rodean como a la célula y va a cambiar su nombre según el largo y su función. Cuando son cortitos se le llama fimbrias y su función es adherirse a superficies. Y cuando es mucho más largo, se le va a llamar pilus sexual o simplemente pilus. Y su función es transferir material genético, que vamos a ver también más adelante. El flagelo. El flagelo es un órgano anexo, no todas las células procariontes lo van a poder, no todas las células procariontes tienen el flagelo, y lo que hace es permitir el movimiento, le da motilidad. Acuérdense que un ejemplo de las células eucariontes de células que tenían flagelo era el espermatozoide. El espermatozoide es una célula que tiene esta cola y le permite moverse. Esa cola se llama flagelo. Y es lo mismo, tiene la misma función en las células procariontes. El flagelo ayuda con la movilidad, o permite aquí, como dice, su motilidad, y le permite moverse, es una colita que le permite moverse a la célula procarionte. Y eso se llama flagelo. Bueno, y por último nos quedamos con dos estructuras, las últimas, antes de ver unas características de las bacterias, que son los mesosomas y las laminillas. Tanto los mesosomas como laminillas son invaginaciones a la membrana. ¿Qué significa que es una invaginación? La membrana normalmente, imagínense la que es así, ¿ya? Una invaginación es cuando la membrana entra y literalmente entra. Eso se le llama invaginación. No se cierra y no crea otra cosa, sino como que se hunde y sale. Y puede tener distintas formas. Por ejemplo, una invaginación no necesariamente puede ser así, sino que puede ser así, o incluso más rulo todavía. Simplemente es como un hundimiento que se mete para adentro de la membrana. Eso es una invaginación. Y tanto los mesosomas como las laminillas tienen, son invaginaciones. Ahora, ¿cuál es la diferencia de las dos? Es que los mesosomas se encargan de lo que es respiración celular, los mesosomas se encargan de lo que es respiración celular, y las laminillas se encargan de lo que es fotosíntesis. ¿Ya? Estas son las dos funciones que tienen estos dos. Si quieren leer más, porque hay mucho más específico, lo pueden hacer leyendo el PPT, pero esas son lo más importante de que son invaginación desde la membrana, los mesosomas sirven para la respiración celular,
y las laminillas sirven para la fotosíntesis. Interpretemos esto. Si yo me encuentro con una bacteria y yo la observo con el microscopio y me doy cuenta que tiene mesosomas, al tiro tengo que decir, si esta bacteria tiene mesosomas es porque una bacteria que realiza respiración celular. Y eso es. Entonces, las laminillas, en cambio, si yo me pongo a ver, también lo mismo, me pongo a ver una célula procarionte en un microscopio, lo veo y me doy cuenta que tiene laminillas, entonces yo tengo que interpretar que esa célula procarionte lo que hace es fotosíntesis. Entonces, esa es la diferencia entre mesosomas y laminillas. Y como aquí podemos ver, los mesosomas tienen esta forma de rulo y las laminillas esta forma como aplanada. Si yo veo una laminilla es porque la célula procarionte hace fotosíntesis, y si yo veo esta invaginación en forma de rulos, yo tengo que pensar que es un mesosoma, y digo, entonces hacen respiración celular. Si lo que estaban peleando por el chat van a tener que verlo de nuevo porque no lo voy a repetir. Igual es súper simple, uno hace respiración celular y el otro hace fotosíntesis. Por ejemplo, y aquí están todas las estructuras que acabamos de ver resumidas, así que les voy a resumir por si no entendieron. Encontramos entonces desde lo más externo la cápsula, que era dar rigidez, protección y a la vez es un agente patógeno. Aquí está la cápsula, es lo más externo. Luego vendría la pared celular. La pared celular lo que hacía, acuérdense, era también dar rigidez y también dar protección. Luego nos encontramos con la membrana celular, que es esta que está aquí. Membrana celular. Acuérdense que la función de la membrana celular era delimitar y a la vez regular el paso de algunas moléculas, de algunos iones, etc. Luego, ¿qué podemos encontrar de esta célula procarionte? Es que tiene pili. Acuérdense, estas cositas que sobresalen es el pili, y ¿cómo se le llamaba más específicamente? Fimbrias. Recuerden, porque es cortito. Si yo tuviera este pilis que se agrandara, por ejemplo, este de aquí, para allá, así como mucho más largo, ese ya sería un pilus sexual o un pilisexual. Pero estos que son chiquititos se le llaman fimbrias, pero terminan siendo al fin y al cabo pilis. Y las fimbrias lo que hacían era adhesión. Otra cosa que podemos encontrar aquí, estas pelotitas serían los ribosomas, que su función era la síntesis de proteína. Aquí encontramos los plásmidos, que aquí tienen una forma un poquito deforme, pero se debería encontrar como circulitos un poquito más grandes que los ribosomas. Los plásmidos, que su función era ser lo que le da era resistencia antibiótica. Aquí encontramos el ADN bacteriano, esto como blanco con morado más oscuro que se ve, y este fondo como moradito se le llama nucleoide. Acuérdense que el nucleoide era la zona, la región en donde se encontraba el ADN. No es una estructura, es una región donde se encuentre el ADN, se le va a llamar nucleoide. Y aquí encontramos, por ejemplo, un mesosoma. ¿Ves que es una invaginación de la membrana? Aquí sale la membrana, y luego como que entra, y luego vuelve a salir. A eso se le llama invaginación. Y es un mesosoma. Ahora, ¿qué podemos interpretar de esta célula? Como tiene cápsula, podríamos decir entonces que tiene una pared celular como gram negativa. Como tiene mesosomas, podríamos decir que es una célula procarionte que hace respiración celular. Como tiene plásmidos, también podemos decir que es resistente a antibióticos. De todas esas cosas se pueden interpretar solamente viendo una foto y sabiendo las funciones que tiene. Ya. Esas eran todas las estructuras, y ahora vamos a ver lo que son, cómo se reproduce. Ya dijimos que la reproducción de las bacterias era de forma asexual, y más específicamente se le llama fisión binaria. La fisión binaria tiene dos etapas. La primera es cuando se replica el ADN, materia que no entra en la PTU, así que no lo voy a ver. Viene entonces la replicación del ADN, que no produce variabilidad,
y luego la segregación del ADN, o sea que el ADN se va a repartir. La fisión binaria, entonces, como yo dije, era que una célula procarionte se iba a dividir en dos células hijas idénticas. Entonces, si basándonos en esto, todas las células, como no hay variabilidad, todas las células procariontes, todas las bacterias deberían ser iguales, pero aún así hay bacterias que son distintas. Y eso se le llama, vamos a ver cómo se genera esa variabilidad genética. Si la fisión binaria no produce variabilidad, entonces cómo en algunas sí se genera. Y son por 4 cosas, que tampoco voy a especificar tanto, sino que es simplemente para saberlo. La más importante son las mutaciones. Las mutaciones, ya dijimos, es cuando había un error, o un error en las bases nitrogenadas, o cuando se codifica, eso causa una mutación. Y esa mutación le va a llevar a generar variabilidad genética. Entonces ahí ya tenemos la primera forma en donde una célula procarionte se puede llegar a diferenciar o puede ser más variable y que no sean todas totalmente idénticas. La más común es mutaciones. Las que vamos a ver ahora no son tan comunes, pero pueden pasar. Bueno, la primera sería transformación. La transformación es otro método para generar variabilidad. Y eso pasa cuando una bacteria, como esta que vemos aquí, está de lo más bien en su medio extracelular. Está ahí haciendo vida de célula procarionte y se encuentra con un ADN, en este caso un plásmido. Y este plásmido va a entrar a la célula y ahí se va a quedar con la otra y ahí se genera variabilidad. Entonces, transformación es cuando una célula, o sea, cuando un ADN que se encuentra en el ambiente ingresa a la célula procarionte y ahí ahora tiene material genético de quién sabe que era ese plásmido, pero ahí se genera variabilidad genética. Eso sería transformación. Luego viene conjugación. La conjugación, y para esto es lo que servía el pilus sexual, es cuando literalmente se va a generar un canal entre dos bacterias. Como vemos aquí, bacteria conjugation and recombination. Ya, bueno, aquí como vemos aquí, estas dos bacterias se unen gracias a un canal. Ese canal es el pilus sexual, ¿ya? Pilus sexual. Y a través, me quedó mal escrito, pero a través de ese pilus, a través del pilus, se van a intercambiar material genético. Este es un conducto que une, un puente, si lo quieren ver así, que une a las dos bacterias y ahí ellas se traspasan sus material genético y como podemos ver aquí, quedan distintas. Una queda con el material genético de la otra y viceversa. Entonces, las conjugaciones es cuando se crea un puente, una unión a través del pilus sexual y se transfieren su ADN. Esa es la otra forma de generar variabilidad. Y por último es la transducción bacteriana. La transducción bacteriana, que si no me equivoco es la que menos se da, no estoy segura, es cuando un virus, la primera parte que tenemos es este virus, y este virus lo que hace es picar, imagínenselo como un zancudo. Entonces el virus es el zancudo. Y el virus lo que hace es pica a esta bacteria y va a extraer un trozo de su ADN. Entonces en la siguiente imagen, en el número 2, vemos como el virus se está llevando, rompió su ADN y se lo llevó. Así cara de raja. Y entonces este virus lo que hace, luego se va a ir a picar a otra bacteria, y cuando la pica, bota el ADN que recolectó, y así esta bacteria se va a quedar con ADN que no era de ella. Y esa es la transducción bacteriana. Entonces tenemos estos 4 tipos de formas que se dé variabilidad, a pesar de que la fisión binaria es simplemente la división de una célula y nos da 2 idénticas, pero igual existe variabilidad en las bacterias y se da gracias a estas 4 formas. Solamente tienen que saber esto, y son los procesos que le acabo de decir. Y ahora, por último, ¿cómo se clasifican las células procariontes? Se pueden clasificar según su nutrición,
según su respiración y según su pared. Según su pared ya lo vimos. Vimos que las bacterias pueden ser gram positivas, pared gruesa, o gram negativas, que es pared muy delgada, ¿ya? Esa es una forma de clasificarlas. La otra forma de clasificarlas es según su nutrición. Hay algunas bacterias que pueden ser autótrofas, o sea, ellas generan su propio alimento, y otras que son heterótrofas, que obtienen su alimento de otros organismos. Entonces, según la nutrición, pueden ser bacterias autótrofas, que pueden ser quimiosintéticas, o sea, lo que ellas hacen es obtener la energía a través de estos procesos químicos, y pueden ser heterótrofas, o pueden hacer fotosíntesis, que es obtener la energía a través de luz solar. Sí. Entonces, la fuente de energía puede ser por fotosíntesis, que es la luz como fuente de energía, o las quimiosintéticas, que obtienen energía a través de reacciones químicas, ¿ya? Por eso quimio viene de química, asócialo a eso. Y foto es de luz. Entonces pueden ser autótrofas o heterótrofas. Y luego, según su respiración, pueden ser aeróbicas o anaeróbicas. Cuando son aeróbicas es porque necesitan el oxígeno para sobrevivir. O sea, necesitan el oxígeno para hacer su respiración, lo necesitan, es necesario. En cambio, cuando son anaeróbicas es porque no necesitan oxígeno. Sí, se vienen más nombres. Anaeróbicas, entonces, que no necesitan oxígeno para su respiración, y aeróbicas, que sí necesitan oxígeno. Dentro de las anaeróbicas encontramos las que son facultativas u obligadas. Y a pesar de que sea más nombres todavía que aprenderse, igual es fácil de asociar. Las que son obligadas significa que son bacterias que sí o sí necesitan estar en un medio sin oxígeno. Si respiran oxígeno se mueren, no pueden, necesitan para hacer su respiración sí o sí un medio sin oxígeno, y por eso es obligadas. Y las facultativas son bacterias que pueden estar en un ambiente con oxígeno o sin oxígeno. A ellas le da lo mismo si está el oxígeno presente, a las facultativas, no lo van a ocupar. En cambio, las obligadas sí o sí necesitan estar en un medio sin oxígeno. Y la pared, que ya lo vimos. Entonces, la clasificación puede ser por su nutrición, por su respiración, por su pared, y también hay otra que es por su forma, pero creo que no me queda tiempo y no es tan importante. Profe, ¿qué dice según su pared? Es que no se ve. Según su pared era gram positiva, es que a mí me gusta rayar y luego no se ve. Gram positiva. No, es por el amarillo. Ah, ya, perdón. O gram negativa. Según la pared puede ser gram positiva o gram negativa. La facultativa era la que puede vivir en un medio con presencia de oxígeno y a la vez sin presencia de oxígeno. Es como mixta, por así decirlo. En cambio, las obligadas, sí o sí, tienen que estar en un medio sin oxígeno. Hagamos los ejercicios que tengo y si... Espérate, al tiro. Hagamos los ejercicios que tengo, que son 3, si no me equivoco, y si me da el tiempo, le digo la clasificación según la forma. Ah, mira, lo hago al tiro, ya. Pero aquí no me interrumpan, déjenme pasar esto rápido. Y listo. Según la forma, pueden tener forma de coco, que es un círculo. También pueden ser diplococos, que son 2 círculos. Pueden ser estreptococos, que son más de 2 círculos. Aquí lo voy a poner coco. Estreptococos. Esos son los nombres, pero la forma puede ser circular. También encontramos una forma que puede ser bacilos, que cuando tienen forma de bacilo es una forma cilíndrica, y una forma helicoidal. Voy a escribir aquí. Helicoidal. Que es cuando, tómenlo como una forma de hélice, o sea, es como
así como curva. Entonces, esa es la clasificación según la forma. Pueden ser circulares, que son todas estas de aquí, que son cocos, diplococos y estreptococos, según la cantidad de cocos que tenga. También la podemos encontrar en forma de bacilos, que es una forma cilíndrica, como una forma de estos, ¿cómo se llama? Los chitos de estos, no, los chitos que eran cilindros, bueno, y los helicoideal, que son en forma de esta como serpiente. Esas son las formas que pueden obtener, o las formas más comunes que podemos encontrar, sí, los soufflés, que podemos encontrar en las bacterias. Bueno, esa es una clasificación que no es tan importante, lo más importante es lo que puse en los PowerPoint, así que si no se lo quieren aprender, son libres de no aprenderse. Y una tablita resumen que no puede faltar. Esta tabla de resumen habría tenido mucho más sentido si hubieran visto célula eucarionte, pero cuando la vean en la próxima clase va a tener más sentido, se los prometo. Entonces, ¿la célula procarionte posee núcleo? No, no posee núcleo, sino que posee una región llamada nucleoide. ¿Cuáles son las características del ADN? Es que es circular y está desnudo, o sea, no está unido a histonas. ¿Tiene organelos membranosos? No, no tiene organelos. ¿Tiene ribosomas? Sí, y son de tamaño 70S. ¿Posee pared celular? Sí, posee pared celular. Su reproducción es asexuada o fisión binaria. Su metabolismo es diverso, ya que podría ser por todo lo que vimos en la diapo anterior, ¿ya? Y tiene un metabolismo diverso, o sea, puede ser aeróbico o anaeróbico. Y un ejemplo son las bacterias. Ese sería un resumen, muy resumen de todo lo que vimos hoy día. Y eso sería. Hagámosle el ejercicio. A ver cuánto nos queda. Nos quedan 10 minutos. Ya alcanzamos. Y luego dejamos. Yo sé que esto a ustedes les parece que son muchos nombres, pero busquen una guía, repasen esta materia, luego terminen, mañana vean el PowerPoint de nuevo, repásenlo, hagan una guía y van a quedar tiquitadas. Se van a acordar de todo. Créanme. No sé si tan así, pero hagan una guía y les va a quedar claro. Ya. Dice, una diferencia estructural entre las células procariontes y las células eucariontes es que las células nos están preguntando por una diferencia estructural, o sea, algo que las diferencie por completo, que cuando las vea me permite reconocer, esta es procarionte y esta es eucarionte, así que cuál diferencia en la estructura me permite saber cuál es una y cuál es la otra. Ya, veamos cuál es la alternativa correcta. A ver, dicen la C, la D. Ya, los que tienen C, replantéenselo. Los que dicen la D están en buen camino. Están en el camino para el éxito. Nada, todos están en el camino para el éxito, ya. Es la D. ¿Y por qué? A ver, la procarionte tiene pared celular, esa es correcta, pero las células eucariontes también tienen pared. Las eucariontes presentan citoesqueleto, eso es correcto, pero las procariontes poseen un citoesqueleto, pero es mucho más simple, y son algunas estructuras del citoesqueleto que tienen similares, pero también tienen presentes las procariontes citoesqueleto, así que esa tampoco sirve para diferenciar. C, procarionte tiene flagelos que le permiten desplazarse. Esa está correcta, pero las eucariontes también tienen flagelos, y yo el primer ejemplo que les di para definir flagelos eran los espermatozoides. Los espermatozoides tienen una cola para moverse, y los espermatozoides son células eucariontes, así que ya con ese ejemplo siempre recuerden que tanto procariontes como eucariontes tienen flagelos, así que no es una característica exclusiva. D, eucarionte presenta mayor grado de compartimentalización. Esa está totalmente correcta, porque como ya vimos en toda esta clase, que las procariontes no tienen organelos, no tienen estructuras con membrana, por lo tanto no tienen compartimentalización. Así que esa sí es una diferencia estructural que me sirve para diferenciar una célula de la otra. Y la E, descartemos la E, ¿por qué no sería? Porque dice la eucarionte presenta ADN asociado a proteínas. Y esa está correcta, pero las procariontes también tenían ADN asociado a proteínas,
A lo que no estaba asociado las células procariontes era a histonas. Si aquí me hubieran dicho asociado a proteínas histónicas, ahí sí estaba correcta la E y podría haber sido la E. Pero como no me especifica que son histónicas, no la puedo diferenciar, ya que ambos están asociados a proteínas. Solamente que uno está a histonas y a la otra no. Así que la E no nos sirve. Así que la correcta era la D. Ya, la 2. ¿Cuál de las siguientes características es exclusiva de los organismos procariontes? ¿Cuál de estas características solo lo tienen los procariontes? Ya, aquí no veo casi nada distinto. La respuesta correcta es la letra C, como muchos te pusieron, así que los felicito. Dijimos que la diferencia del ADN es que esta posee un ADN circular y desnudo. Acuérdense que el ADN de las eucariontes está enrollado su ADN y es lineal. Así que esa es la principal diferencia entre una con la otra. ¿Por qué no puede ser la A? Porque dice fotosíntesis para su nutrición. Las células eucariontes, hay algunas que también producen fotosíntesis, como las células vegetales. Las células vegetales producen fotosíntesis, así que esa no es una característica exclusiva de los procariontes. Se reproducen asexual o sexualmente. Esa, primero ya está mala, porque dijimos que solamente las células procariontes era reproducción asexuada, así que si ya me están poniendo el término sexual, está mala. Poseen citoesqueleto, como dije antes, ambas estructuras poseen, o sea, ambas células poseen citoesqueleto, solamente que en una está mucho más complejo que en la otra. El que es más complejo es la eucarionte. Siempre piensen que la célula eucarionte es la más compleja, tiene todo más complejo, tiene más cosas y cosas así porque está más evolucionada, ¿ya? Y poseen citoplasma, dijimos que el citoplasma se encontraba tanto en la célula procarionte como la eucarionte. Así que la única diferencia es la C, y es una diferencia muy importante, así que los que no la reconocieron, ahora espero que se les quede grabado. Y dice 3. ¿Cuál de las siguientes alternativas corresponde a un ADN circular extracromosómico transmisible de un, no sé si era transmisible o transmitible, creo que me equivoqué, pero bueno, se entiende el sentido, de una célula a otra? Ya, ¿cuál ADN se transmite de una célula a otra? Y ADN circular, ojo. Aquí la respuesta correcta es la letra B. ¿Y por qué la letra B? Descartemos. La A no puede ser. Las laminillas dijimos que eran invaginaciones de membrana que hacen fotosíntesis. Los cromosomas son de célula eucarionte y es ADN más histonas, así que esa no va, ya el tiro no va. Los ribosomas son complejos macromoleculares, así que tampoco van, porque son complejos macromoleculares, no es ADN. El nucleoide es una región, el nucleoide dijimos que era la región en donde íbamos a encontrar el ADN bacteriano, y el único que queda es el plásmido, y como mencionamos, el ADN de la célula procarionte se puede encontrar de dos formas, como ADN bacteriano y como plásmido. El plásmido es mucho más chiquitito, es un extracto de ADN que sirve como resistencia antibiótica, que sirve, como vimos, a la hora de conjugación, a la hora de causar variabilidad genética, que se transmite también, y es un circulito chiquitito. Entonces aquí tenemos mi célula procarionte, aquí está mi ADN circular gigante, mi ADN bacteriano, y aquí voy a tener mis circulitos que serían los plásmidos. Esta región donde está el ADN se le va a llamar nucleoide. Bueno, y eso sería. Gracias a todos.
Esos serían los ejercicios. Yo les recomiendo que hagan más guías sobre célula procarionte. Me pueden escribir a a Telegram, a Instagram, si tienen alguna duda que les quedó todavía ahí rondando. ¿Qué más? Después de ver la célula eucarionte con la Fer el sábado, vamos a tener, o sea, la próxima semana vamos a hacer una guía de lo que es célula, así que lo vamos a ejercitar. Lo ideal es que cada una o dos clases ejercitemos, así que no se preocupen, vamos a ejercitar. Igual les recomiendo ejercitar por su cuenta para llegar igual más preparado y que no se les vaya olvidando estos términos. Son muchas estructuras y no es para asustarlos, de verdad son hartas. Pero una vez ya ejercitadas, uno se los va a aprender rápido. A ver, ¿qué más? Si no responde una pregunta ahora, me pueden volver a preguntar, o porque si no sabía, o me puse nerviosa, o confundí términos. Si todavía les quedó duda, me pueden escribir, o me pueden hacer la pregunta de nuevo, yo voy a investigar más y se los voy a decir. Nos atrasamos un poquito por la materia, pero igual terminamos justito en el tiempo. Y eso, ejerciten mucho, vuelvan a repasar el PowerPoint, la grabación si lo necesitan, y ejerciten. La clave está en el ejercicio, más en célula. Y luego se van a dar cuenta que célula es súper emocionante, súper bacán y súper fácil de entender. Luego vamos a pasar a biomolécula y todo van a quedar... No, nada, broma. Ya eso fue asustar, pero no. Y eso sería, que espero que les haya gustado la clase. Si necesitan algo de nuevo me avisan. Y vayan a estudiar, no vayan a descansar, ya, si es que, no, olviden, si tienen otra materia, vayan a seguir estudiando, pero si no, vayan a descansar y ya, mañana eso sí, a ejercitar todo. Bueno, voy a detener la grabación y ahí si necesitan algo, me avisan.